Bienvenidos a La Economía. El anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles del 25% a las importaciones de la Unión Europea genera también efectos en la industria europea del automóvil. Las caídas superan el 3%, dejando a los fabricantes de autos y componentes a la cola de la bolsa europea en un día de pérdidas generalizadas. Las acciones de algunas de las principales automotrices alemanas se desplomaron. Volvo, Stellantis, BMW, Mercedes y Volkswagen están entre las más penalizadas, mientras que los títulos de Ferrari se derrumbaron ante la venta del 4% de la compañía por parte de la familia Agnelli. Otra de las reacciones de la última amenaza de Trump es la apreciación del dólar, típico valor refugio en momento de incertidumbre. El billete verde subía a máximos de una semana. Trump amenaza pues con aranceles del 25% a Europa solo 2 días después de la visita del presidente francés Macron a la Casa Blanca. Vamos con los detalles. Nuestro compañero José David está en la Bolsa de Frankfurt para nosotros. José, Trump volvió a repetir su argumentario de que Europa se aprovecha de Estados Unidos y dijo que el déficit es de unos 300.000 millones de dólares. Pero ¿de dónde saque esa cifra? Hola Rosa, ¿qué tal? Pues en realidad nadie lo sabe. Hay de nuevo confusión respecto a los datos que intencionadamente o no está utilizando Donald Trump para su argumentario. Ya lo vimos también recientemente cuando Donald Trump habló de que la ayuda estadounidense a Ucrania es de 350.000 millones de dólares, según institutos, por ejemplo, Kiel, que lleva un registro de las ayudas económicas que se dan a nivel internacional a Ucrania. Esa cifra sería menor, así que, Rosa, para los inversores aquí tampoco son nuevas esas confusiones que hay respecto a las cifras. Lo que sabemos es que los datos sobre comercio internacional publicados por Europa del año 2023, es decir, los datos que ya están cerrados, hablan de un déficit con Estados Unidos de 51.800 millones de dólares. Eso se calcula contando las exportaciones de bienes y también las exportaciones de servicios. Estados Unidos compra, sí, muchos bienes de Europa, pero también, hay que recordarlo, exporta muchos servicios a la Unión Europea. Así que esa cifra que maneja la Unión Europea dista mucho de los en torno a 300.000 millones de dólares que utiliza en su argumentario Donald Trump. Muy curioso, José. Como ya ha ocurrido en otras ocasiones, Bruselas ha prometido responder proporcionalmente a los aranceles, pero sigue sin desvelar cómo lo haría o cuándo. Sí, así es. En realidad, Rosa, porque no lo podemos olvidar, ahora en el caso de la Unión Europea seguimos hablando de amenazas de aranceles. Se han anunciado aranceles al aluminio y al acero, pero oficialmente tendrían que entrar en vigor a principios de marzo. Pero realmente tampoco los inversores pueden hacerse una idea clara porque hay una auténtica confusión respecto a las fechas, como ejemplo, por ejemplo, lo que está ocurriendo con las fechas para la aplicación de aranceles a Canadá y a México. Tampoco, como tú adelantabas, Bruselas ha dado una idea clara de cuál sería su respuesta. La prensa especializada, según las fuentes consultadas en Bruselas, habla de 2 vías. Por una parte sería la de reactivar aranceles que se activaron durante la primera etapa de Donald Trump, por ejemplo, a las motos Harley Davidson, pero por otra parte, otra vía podría ser la de ir contra las grandes tecnológicas estadounidenses, utilizando un mecanismo que se ha aprobado aquí en Europa y que les daría margen, permiso para hacerlo cuando hay países externos que están presionando con aranceles para cambiar, tomar decisiones políticas en Europa. José David, muchísimas gracias por los detalles y este análisis. Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una vez más este jueves que confía en que llegarán a un acuerdo con Donald Trump para evitar la imposición de aranceles. El mandatario estadounidense confirmó esta mañana que la medida entraría en vigor en México y Canadá el próximo 4 de marzo. Trump tiene la intención de imponer aranceles del 25% a las importaciones de ambos países, con un impuesto del 10% a los productos energéticos canadienses. A través de un mensaje en su red social, el mandatario responsabilizó a estos países por los volúmenes de fentanilo que ingresan a Estados Unidos y anunció además que duplicará el arancel universal del 10% aplicado a las importaciones de China. Sheinbaum aseguró que el tráfico de fentanilo no solo se da de México hacia Estados Unidos, como lo hace ver el presidente Trump, sino también a la inversa, desde Estados Unidos hacia territorio mexicano.
Y hablando de Estados Unidos, en ese país el precio de los huevos podría aumentar al menos un 41% este año, según las proyecciones del Departamento de Agricultura. La causa es un brote de gripe aviar que se inició hace 3 años y que no se terminó de controlar, lo que ha obligado a sacrificar a 160 millones de aves para frenar la propagación del virus. Esto provocó que solo en febrero el precio de una docena de huevos alcanzara en promedio casi los $5. En algunos supermercados se nota la escasez, mientras que en otros se ha optado por restringir la venta del número de huevos por persona. En enero, 2/3 del incremento de la inflación de los alimentos se debió a la subida de los huevos y desde entonces sube más. Un fenómeno que analizamos con nuestra compañera en Nueva York, Ana. ¿Qué está haciendo el gobierno para bajar este costo? El Departamento de Agricultura ha puesto en marcha un plan que de momento tiene una financiación de $1.000 millones con varios puntos. Uno de ellos se centra en las medidas de higiene y descontaminación. Otro es un alivio financiero para los granjeros. También se quieren eliminar las restricciones de ventas exclusivas, por ejemplo, de huevos de gallina de crianza libre. Se van a explorar posibles vacunas y además se contempla aumentar las importaciones de huevos de otros países. Muchas de estas medidas ya estaban puestas en marcha por la administración de Joe Biden sin demasiado éxito porque esta gripe aviar está en marcha desde el año 2022 y ahora ya es una de las más largas de la historia. Con respecto a las importaciones, Estados Unidos importa huevos de Turquía, uno de los mayores exportadores del mundo, pero no es suficiente para cubrir la oferta que se está perdiendo. Holanda, Polonia y Alemania también son países que exportan huevos, pero dentro de un mes va a haber posiblemente aranceles a todas las exportaciones de la Unión Europea. Por lo que respecta a las vacunas, es una situación bastante complicada porque la mayor parte de los granjeros no las quieren. Son exportadores tanto de pollo como de huevos y se consideraría que el virus es endémico si necesitan las vacunas, con lo cual caerían las exportaciones. Bueno, Ana, ¿y cómo se las apañan los consumidores? ¿Cuál está siendo el impacto? Pues ese precio que mencionabas de $5 de promedio por la docena, para ponerlo en perspectiva, te diré que hace un año era de $2,5 la docena. Ahora bien, ojalá encontráramos esos precios en los supermercados en Nueva York y en las grandes ciudades. Es difícil comprar una docena por menos de $8, $12 en algunos supermercados. Hay muchos que tras la apertura se quedan sin oferta rápidamente y se han impuesto límites a la venta. Ha habido robos. En el Bronx el precio puede llegar a los $12 y se están vendiendo por unidades en algunos supermercados. En algunos restaurantes están cobrando extra por usar huevos y la situación en las pastelerías también es complicada. Y a todas estas dificultades se une el hecho de que Doge, el grupo inspirado y asesorado por Elon Musk para recortar gastos del Estado, ha echado al 25% de los trabajadores que dentro del Departamento de Agricultura estaban haciendo seguimiento de esta gripe aviar. Se les está intentando recontratar, pero ya se ha advertido que en marzo va a haber nuevos despidos, con lo cual el incentivo para volver a este trabajo es mínimo. Curioso. Muchísimas gracias por este análisis, Ana. Saludos hacia Nueva York. Gracias, Rosa. Y vamos con un resumen de otras notas económicas que también destacamos a esta hora. Las exportaciones de crudo de la estatal mexicana Pemex se desplomaron un 44% interanual en enero, situándose en 532.400 barriles por día. Petróleos Mexicanos cerró el año pasado con pérdidas netas de $30.600 millones. La petrolera estatal de México está asfixiada por una deuda de casi $100.000 millones que lastra sus cuentas. Además, la producción de crudo sigue bajando, alejándose de los objetivos que se ha fijado la presidenta Claudia Sheinbaum. La Fiscalía de Panamá sugirió anular por inconstitucional la concesión otorgada en 1997 a una empresa china para operar 2 puertos en el Canal de Panamá. Esto tras las amenazas del presidente Donald Trump de recuperar la vía, argumentando que está bajo control de Pekín. Actualmente la empresa china está siendo auditada para determinar si cumple sus compromisos financieros con el Estado panameño. Los puros cubanos se ubican sin duda entre los mejores del mundo y son un éxito de exportación, pero para que los habanos se conserven en condiciones óptimas se deben almacenar adecuadamente.
en humidores, las cajas de los puros. Los más elaborados se subastan durante el Festival del Habano que se celebra esta semana en La Habana. El año pasado se alcanzó la cifra récord de unos 19 millones de dólares por 7 exclusivos humidores. Si elaborar habanos es un arte, fabricar humidores, es decir, las cajas donde se guardan los puros, no lo es menos. Aquí, en el taller de Adrián Morán, en La Habana, todo se hace a mano y con mucho sentido estético. Las cajas se tallan en madera de cedro especialmente seleccionada para que no afecte el sabor del producto y se decoran con marquetería. ¿Qué tenemos nosotros? Mucha pasión, mucho deseo de competir, mucho deseo de hacer. Y esto nos lleva a buscar fórmulas. Le pongo un ejemplo nuestro, ¿ok? Nosotros no escogimos copiar a lo que producen en el exterior. Escogimos tratar de buscar lo tradicional. Lo tradicional nos llevó a hacer un producto con marquetería. Más allá de su función decorativa, estas cajas ayudan a conservar una temperatura constante para que los puros se mantengan frescos hasta 100 años, en el caso de los mejores humidores. Los puros se fabrican aquí, en regiones tropicales como Cuba, que de hecho es un humidor natural. Aquí el clima es húmedo, cálido y tropical. Si tomas un habano y te lo llevas a Estados Unidos, se secará inmediatamente. Un humidor es una caja preciosa que reproduce el clima de Cuba, es decir, unos 70 grados Fahrenheit y un 70% de humedad, por lo que mantiene los puros en perfectas condiciones. Y los humidores, al igual que los puros, varían en sus precios. Uno bueno cuesta entre 200 y varios miles de dólares. Los humidores, que alcanzan cifras récords en la subasta del Festival del Habano en Cuba, solo se muestran poco antes del evento y constituyen uno de los secretos de Estado mejor guardados. Con esto ponemos punto final a la economía. Pueden ver estas y otras noticias en redes sociales y dejarnos sus comentarios si así lo desean. Gracias por seguirnos.